Buenas noches, bienvenidos a este su curso CAM 3. Espero que todos ustedes estén muy bien, que todas sus familias también se encuentren en el mismo estado. Hoy, acompañados de diferentes latitudes, espero que aprovechen y disfrutemos este curso y esta presentación del día de hoy. Por favor, antes de iniciar la presentación formal, por favor recordarles que pueden hacer sus preguntas durante la charla y al final de la misma en el chat para irlas, para pues tener todas sus inquietudes y poderlas resolver totalmente. El día de hoy tengo el gusto de presentar a mi amigo querido, el doctor Juan Pablo Riveros. Él es pediatra y gastroenterólogo de la Universidad del Bosque. Es el actual presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Y el día de hoy nos hablará de un tema interesante y de altísima relevancia, probablemente en mucho de su práctica clínica diaria y también de la práctica a nivel del consultorio. Y el tema de hoy es la desnutrición silenciosa, el diagnóstico y manejo de la anemia en pediatría. Entonces, Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues aquí tienes tu público. Doctor Garcés, muy buenas noches para usted y para toda la comunidad médica que se está conectando en este momento desde México hasta Argentina. Un cordial saludo para todos y me uno al mensaje que les está mandando el doctor Garcés, sobre todo para que se cuiden, que nos sigamos cuidando porque estamos en una época un poco compleja, pero bueno, estos espacios están destinados precisamente para eso, para unirnos, conectarnos a través de la virtualidad y poder ir avanzando desde el punto de vista de algunos aspectos como lo son la parte académica y específicamente desde el punto de vista de malnutrición. Vamos a compartir pantalla, denme 2 segunditos y vamos a comenzar aquí con la presentación. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, doctor Garcés. Sí, doctor Juan Pablo, se ve bien la presentación, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, vamos a comenzar con esta presentación y la definimos como desnutrición silenciosa, diagnóstico y manejo. Quiero comenzar esta presentación con esta frase de un estudioso austriaco que se llama Peter Drucker, que hablaba acerca de la mejor forma de predecir tu futuro es crearlo y pues estamos acá unidos sobre todo en aras de fortalecer vínculos académicos, en aras de mejorar todos los aspectos desde el punto de vista de la malnutrición infantil y cómo podemos ir mejorando esta situación en nuestro continente. Vamos a hablar de algunos datos importantes desde el punto de vista de los micronutrientes y recuerden que los micronutrientes, su disponibilidad, sobre todo desde el punto de vista de cantidades y combinaciones, van a lograr o deberían marcar una diferencia importante, sobre todo en diferenciar el que es sano desde el punto de vista nutricional o el que puede generar por déficit de micronutrientes alguna condición de mala salud. Recuerden que desde el punto de vista del contexto, pues solamente lo que son vitaminas y minerales tienen funciones que son críticas para las funciones del organismo, ¿sí? Que se producen en el cuerpo a excepción de la vitamina D, que ya vamos a hablar de algunos aspectos prácticos de la vitamina D. La mayoría van a originar o van a provenir de una adecuada alimentación, ¿sí? Ahí vamos a hablar ahorita de algunos conceptos desde el punto de vista de suplementos de ciertos micronutrientes, pero definitivamente cuando tenemos deficiencias de muchos de ellos, pues vamos a tener consecuencias que no solo se van a ver en este caso en el recién nacido o en el niño, sino que tenemos que comenzar a hacer intervenciones incluso en la mujer que está en etapa reproductiva, que en algún momento va a terminar en embarazo, y esto es una secuencia, una cascada importante que debemos evaluar. O sea que aquí esto no es solo un papel para los pediatras, sino para los médicos generales, los ginecobstetras, debido a todo el contexto. Entonces, son claves definitivamente
para garantizar y ayudar a bebés y niños a tres factores importantes: crecer, aprender y prosperar. ¿Qué se ha visto desde el punto de vista de datos? Y es que el 50% de la eficiencia de micronutrientes se presentan en niños menores de 5 años, en nuestra población, en nuestro continente. Y en el mundo se ha visto que más de 2.000 millones de personas están afectadas por deficiencias de micronutrientes. 1.000 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por resultado de deficiencias de vitamina A No y mames. de zinc. 115.000 muertes de embarazadas por deficiencia de hierro y 600.000 muertes fetales, sobre todo durante la primera semana de vida, secundario a déficit de micronutrientes. 18 millones de bebés presentan alguna alteración desde el punto de vista cognitivo por deficiencias maternas de yodo y hierro durante el embarazo. Por eso les digo que es muy importante hacer intervenciones desde la etapa prenatal, y 150.000 niños pueden nacer al año con defectos del tubo neural y 350.000 niños pueden volverse ciegos cada año, ¿sí? Cuando no tenemos adecuados suplementos de adecuada vitamina A. Entonces, vean, aquí ustedes ven en esta gráfica, esta es una publicación del Instituto de Investigación Nutricional del doctor Daniel López y del doctor Gustavo Seguel a nivel del INTA de la Universidad de Chile, donde se evalúan en contexto cómo el déficit de micronutrientes es una política de salud pública que tenemos que evaluar. Ustedes ven acá las tasas de deficiencia de anemia desde leve, moderado o severo. Ustedes hablamos de leves desde el punto de vista de todos los contextos de micronutrientes, hasta el 20% para anemia. Entre el 20 al 40 lo consideramos como moderado y severo por encima del 40. Vean ustedes acá y ubiquen a sus países en cada uno de estos. Se ha visto o se dice, pues porque muchos de los países no han hecho publicaciones como estas, países como México, Colombia, Guatemala o Ecuador con deficiencias de zinc que oscilan aproximadamente entre el 27 al 47%, tasas de deficiencia de vitamina A, como se dan cuenta. Aquí se evaluó el contexto desde leve hasta el 10, desde 10 hasta el 20 como moderada y severa por encima del 20%. Vuelvo nuevamente a que revisen el contexto de cada uno de esos países. Deficiencia de vitamina D, vean que no hay muchas publicaciones en nuestro continente, salvo los que se han publicado aquí en Colombia y en Brasil, donde las tasas oscilan de un 10 a un 12%. Entonces, revisen y evalúen. Obviamente, países como el Cono Sur, como es el caso de Chile o Argentina, las tasas de deficiencia de vitamina D son mucho más altas, sobre todo por ser países que presentan estaciones. Entonces, vean cuál es la gran ventana de oportunidad, sobre todo desde el punto de vista de los micronutrientes, el papel que juegan estos micronutrientes desde el punto de vista del desarrollo a nivel cerebral, ¿sí? Definitivamente estos micronutrientes son importantes desde el punto de vista a nivel preconcepcional y hasta los 3 años de vida. Ustedes han visto y han oído el papel de lo que se llama la programación metabólica de los 1.000 primeros días, que ahorita algunos artículos pueden hablar de los 1.500 primeros días, ¿sí? Es una ventana donde si no la logramos intervenir, definitivamente, a diferencia de lo que puede pasar, por decir, con el catch-up desde el punto de vista de macronutrientes y otras cosas, si no lo logramos ahorita, definitivamente va a ser muy difícil que más adelante lo logremos recuperar, y sobre todo el papel que pueden generar este déficit desde el punto de vista cognitivo, ahorita inmunológico. Ustedes saben también, ahorita se está hablando muchísimo desde el punto de vista, pues con todo lo que está pasando en pandemia de COVID, respecto a la alteración inmunológica que pueden tener muchos micronutrientes y el desarrollo de ciertas enfermedades, incluyendo el COVID y muchas de las patologías crónicas. Vamos a hablar de algunas definiciones, y es el concepto de seguridad alimentaria, que es una definición por parte de la FAO, ¿sí? Y es que cuando todas las personas en todo momento tienen acceso tanto físico, social y económico a alimentos que son suficientes, seguros y nutritivos, y que van a lograr, ¿sí?, satisfacer todas las necesidades y preferencias para lograr una vida sana. Entonces, es importante que, aunque algunas personas tienen una suficiencia energética alimentaria para sobrevivir, puede ser que este alimento no sea suficiente de micronutrientes. Y el contexto de esto es ponerlo muy claro, y es el paciente obeso. Ese niño puede estar comiendo, pero ¿qué está comiendo dentro de su comida chatarra? Pues definitivamente calorías vacías que no nos van a aportar desde los micronutrientes a este tipo de situaciones.
Y el otro concepto tiene que ver con la seguridad nutricional, ¿sí? Que se define como el estado nutricional adecuado desde el punto de vista de término de proteico, energético, de micronutrientes en todos los miembros del hogar en cualquier momento, sobre todo porque recuerden que la célula base desde el punto de vista nutricional es la familia, y si no tenemos una familia adecuadamente bien nutrida, pues no vamos a lograr impactar en políticas de salud pública en cada uno de nuestros países, en lograr disminuir estas tasas de deficiencia o de malnutrición. Esta es una gráfica que quise hacérsela para ustedes y la definí como el iceberg de la malnutrición, para hablar específicamente del hambre oculta, que es el tema de esta noche. Tenemos el paciente en la punta del iceberg, el niño que claramente está con identificación de la malnutrición, y ya ustedes vieron las presentaciones del profesor Fisberg, del doctor Wagnelli y de la doctora Clarita Rojas, que hablan exactamente de cómo son las clasificaciones, el Z-score, el WASTIN, el Stunted. Eso está en la punta del iceberg, pero la malnutrición silenciosa o el hambre oculta está debajo, y muchos de nuestros niños pueden tener desde el punto de vista antropométrico, patrones de antropometría están normales, pero tienen deficiencias de micronutrientes. Entonces vean, el concepto de hambre oculta está definido, se habla de hambre oculta desde los 90, desde 1990. ¿Sí? Entonces vean qué pasa, sobre todo porque esto afecta absolutamente a cualquier persona, a cualquier niño. Un niño que puede estar en Michigan, en el Reino Unido, en Micronesia o en nuestros países puede tener ese tipo de deficiencias nutricionales, ¿sí? Entonces, además, ¿sí? Hay que evaluar ciertos factores que hemos visto. Cuando tenemos déficit de micronutrientes, eso va a impactar desde el punto de vista de la salud física, cognitiva, de la función celular del cuerpo, del estado el nivel de supervivencia que tenga cada una de nuestras poblaciones. Y hay un dato que es muy importante desde el punto de vista de la medición del Producto Interno Bruto de cada uno de esos países, y es el potencial económico. Se ha visto que las tasas de deficiencias de macro y de micronutrientes y malnutrición tienen un papel importante, sobre todo en que nos logren diferenciar como países desarrollados o en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas del hambre oculta? Pues lo primero que podríamos definir es una dieta de muy baja calidad, ¿sí? Además, la biodisponibilidad de muchos de estos alimentos que son bastante bajos. Hay un dato que es muy importante, un factor tiene que ver con el desconocimiento y las malas prácticas desde el punto de vista del cuidado. Cada vez más, igualmente, la gente se sigue informando frente a este tipo de cosas. Están las redes sociales. Nosotros como médicos tenemos un papel fundamental en promulgar, en publicar información que sea veraz, ¿sí? Que sea certera, de educación hacia nuestros pacientes. Entonces hay un papel que es importante. El otro factor que obviamente ustedes saben que está ligado son los bajos ingresos. El quinto es una variación estacional, sobre todo en esas zonas como en nuestro continente Chile, Argentina, donde puede haber por variación estacional cierta disponibilidad de ciertos alimentos, y que cuando están en épocas de invierno, algunos alimentos pues por el acceso se vuelven bastante costosos. Hay otros datos que ustedes van a ver que son factores culturales y de creencias, y entonces aquí entramos a hablar de lo que ustedes han visto, el impacto de la dieta vegana, del vegetariano, del que tiene gluten free, bueno, una cantidad de dietas, y desde el punto de vista cultural que están arraigados, porque ustedes saben que dentro de cada uno de nuestros países, ustedes han visto que hay regiones que están orientadas más a ciertas costumbres desde el punto de vista alimentario. Y el número 7, a mayor requerimiento debido a pérdidas e infecciones. Entonces, el niño que tiene una gastroenteritis aguda o una diarrea crónica, el que hace una neumonía, el que tiene algún cuadro de infección urinaria, pues ese hace parte de todo esto. Entonces, hablamos de la doble carga de la enfermedad, porque como estábamos mencionando, el papel no es solo en el niño que ya tenemos al frente de nuestro consultorio, sino hablar desde el punto de vista del papel preconcepcional y todo el concepto de la programación metabólica, y se ha visto que definitivamente un niño con una malnutrición, que nace con malnutrición, esas generaciones que van a ser consecuencia de esa generación definitivamente van a tener impactos
a nivel genético que van a impactar desde el punto de vista de su programación igualmente en sus descendencias. Y esta es una imagen que sale de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo definitivamente que hablar de malnutrición de micronutrientes, como ustedes se dan cuenta, no es únicamente de países en vías de desarrollo, ¿sí? Tenemos Estados Unidos, que en cuantos la tasa de obesidad infantil en Estados Unidos es bastante alta y esas son las imágenes que vemos regularmente. Y esta es una imagen que si bien se ve muy pequeña, los invito a que la revisen, eso es una publicación del UNICEF del 2018, donde ustedes se van a dar cuenta, y lo pueden evidenciar ustedes en su práctica clínica, donde a menor ingresos, ¿sí? La tasa de ingresos, a menor ingresos, desde el punto de vista de ingresos económicos, ¿sí? La mayor cantidad o el aporte de los alimentos, la fuente energética va a venir del arroz. Ustedes se van a dar cuenta aquí en esta parte inferior cómo pasa. Entonces, en países como los nuestros, bajos ingresos económicos, el que se gana el salario mínimo es arroz en cantidades con bajas cantidades de vegetales, proteínas, frutas, etcétera, y a mayor ingreso ustedes van a irse dando cuenta que se presentan pues menores cantidades de arroz o carbohidratos como estos, pero comienza también ciertas dificultades desde el punto de vista de selectividad, porque como lo mencionamos en la charla de la semana pasada con el doctor Fisberg, pues una dieta vegana, que eso está muy arraigado sobre todo en estratos socioeconómicos altos, o el que es gluten free, se pueden restringir ciertos alimentos, pero el valor de suplementar o de adaptar todo ese proceso de alimentación también cuesta y bastante dinero desde el punto de vista de muchos dólares para tener una dieta adecuada. Estos son datos de nuestro país, de la encuesta nacional de la situación nutricional infantil. Esto es del ISBF del 2015, donde se habla que en Colombia el 31% de nuestra población no consume lácteos de manera diaria, el 65% no están incluidas las verduras y las hortalizas. Vean que por decir países de lo que es la zona andina, lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador, y parte del Perú, tenemos probablemente culturalmente muchas de nuestras costumbres alimentarias. El 13% no consumen carnes, el 27% tienen deficiencia de vitamina A durante los primeros 2 años de vida y el 46% de nuestro país tiene deficiencia de zinc hasta los 4 años de vida. Otro dato que es muy importante tiene que ver con la anemia, ¿sí? Siempre nos hemos encargado de hablar de la anemia, sobre todo desde el punto de vista fisiopatológico, tiene que ver con dos factores y es primero disminución en la concentración de glóbulos rojos a nivel de la circulación sanguínea o las concentraciones de hemoglobina y el otro factor tiene que ver con esa disminución en la capacidad de transportar el oxígeno. Entonces, ustedes han visto cuáles son las fases de la anemia. La fase número 1 tiene que ver con una disminución en el almacenamiento del hierro y ahí ustedes pueden tomar exámenes donde se van a encontrar bajas concentraciones de ferritinas séricas, es como la fase 1. La fase número 2 es donde ya hay una depresión, un agotamiento completamente del hierro a nivel de no solo del almacenamiento, sino de los tejidos, con unos niveles incrementados de lo que es la protoporfirina de zinc y los receptores de la transferrina. Entonces, ahí es cuando ustedes probablemente toman unos niveles de transferrina y van a encontrar niveles bajos de transferrina. Y ya definitivamente en la fase 3 es cuando hay una disminución en la síntesis de hemoglobina, que es donde ustedes ya no solo evalúan ferritina, transferrina, sino que en el cuadro hemático encuentran hemoglobina baja, volumen corpuscular medio bajo, hematocrito bajo. Ya ahí es donde estamos en una fase mucho más crítica de la situación. Vean los datos de situación de Latinoamérica. Chile y Costa Rica hablan de tasas de deficiencia o de anemia del 5%, el 20% entre Argentina y Ecuador, pero dense en cuenta que el grueso de nuestro continente está con tasas que oscilan entre el 20 al 40%, a excepción de Haití y Bolivia, que tienen tasas por encima del 40%. Entonces, ¿cómo es esta situación desde el punto de vista de absorción? Recuerden que si bien la leche materna, recuerden que logramos, ¿sí?, tener concentraciones bajas, pero con un alto nivel de absorción, que ustedes saben que es muy importante, la biodisponibilidad, a diferencia de lo que puede ser los cereales que son fortificados o muchas leches que son enriquecidas, que tienen, si bien altas concentraciones, el nivel de absorción es muy bajo frente a lo que pasa con la leche materna. Lo que pasa es que ustedes saben que a partir de los 4 meses, si son
políticas de salud pública en todos nuestros países recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Academia Americana de Pediatría, de Pesganía, es niño que llegue a los 4 meses con lactancia materna exclusiva, sí o sí, tiene que iniciarse suplementación con algún tipo de sales de hierro, principalmente sobre todo para evitar ese tipo de deficiencias, porque a medida que que ese niño vaya creciendo, pues obviamente la biodisponibilidad, sobre todo del hierro, en niños que vienen siendo alimentados con lactancia materna, va siendo bajo. Los niveles de ingesta adecuada, se ha visto que en lactantes a término estamos hablando de 0.27 miligramos al día, ¿sí? Y ustedes ahí van haciendo los cálculos aproximadamente de cuánto se puede generar desde el punto de vista del consumo promedio de unos 800 centímetros cúbicos de leche materna. Eso nos da un aporte de 0.35. Entonces, logramos con eso tener buenos aportes, pero recalcando que a partir de los 4 meses sí o sí tenemos que hacer ese tipo de intervención nutricional de micronutrientes. Aquí están las recomendaciones diarias recomendadas por parte de estas publicaciones. Ustedes van a ver que los aportes, sobre todo hasta los 6 meses, van, como les decía, a los 0.27, pero a partir de los 7 meses, con el inicio de la alimentación complementaria, los requerimientos van siendo mucho más altos. Es el momento, además de la etapa de la adolescencia, donde se requieren mayores concentraciones o aportes de hierro para lograr ese tipo de crecimiento celular, neurodesarrollo, toda la parte cognitiva y motriz. El primer año, principalmente aportes importantes con leche materna, luego entre los 7 y los 12, como les dije, y ustedes se van a dar cuenta que entre los 14 y los 18, pues obviamente hay una cantidad importante de requerimientos. Entonces, hay factores que definitivamente aumentan la absorción, ¿sí? O que disminuyen la absorción. Entonces, los que aumentan, pues definitivamente formas ferrosas del hierro, sustancias reductoras como es el caso de la vitamina C. Muchos de ustedes se han dado cuenta que se hace combinación de hierro con vitamina C y eso ayuda bastante. Y pues obviamente el aumento en la ingesta, pero disminuye la absorción ciertos componentes como lo que son los fitatos, los oxalatos, la presencia de ciertos metales. Ustedes saben que el zinc, cuando tenemos además muchos pacientes con deficiencia de zinc y hierro de manera concomitante, pues son pacientes que se les debe administrar de manera espaciada, separada, el zinc del hierro, porque si los ponemos a competir en ese mismo momento, el uno va a inhibir al otro, no se van a absorber. Y entonces, ¿qué pasó? Que comenzamos con esas terapias de suplementación y a los 2 o 3 meses ese niño nada que mejora. Y lo otro tiene que ver con los inhibidores de la acidez gástrica, los inhibidores de bomba de protones, los anti-H2, etcétera, o el uso de los quelantes. Y definitivamente hay factores que van a influenciar, sobre todo los prematuros, el corte precoz. Ya ustedes saben cuál es el papel importante. Hay políticas, sobre todo de pensamiento tardío del cordón umbilical, sobre todo para lograr tener ese tipo de cargas, de depósitos importantes en ese niño, sobre todo durante los primeros 3 meses de vida, ¿sí? Las dietas con bajo contenido de hierro, pobre disponibilidad, y lo que son las pérdidas aumentadas por diarrea gastrointestinal, etcétera, que son tal vez las más importantes, ¿sí? ¿Y qué pasa definitivamente en la madre que afecta a su hijo? Pues definitivamente esas madres que tienen cuadros de anemia severa definitivamente va a impactar sobre todo en la salud, el metabolismo del hierro en esos recién nacidos. El mayor riesgo de que esos niños nazcan con retraso de crecimiento intrauterino asociado a una hipertensión inducida por el embarazo, las demandas que pueden estar alteradas principalmente en madres que son diabéticas y sobre todo el papel importante, en este caso tenemos que intervenir, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo. Hay muchas manifestaciones clínicas, sobre todo asociadas a la deficiencia de hierro, alteraciones a nivel cognitivo, la pica, que ustedes saben que es muy frecuente, el niño que se come el papel, el niño que se come la pared, que come la tierra, alteraciones gastrointestinales. Es muy importante sobre todo evaluar pérdidas también de origen gastrointestinal, defectos de termorregulación, la anemia per se como tal, alteraciones asociadas con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, vean cómo son los esquemas de qué se recomienda, sobre todo
desde el punto de vista si se utilizan fórmulas para lactantes fortificadas entre 4 a 8 miligramos por litro. Para bebés de bajo peso al nacer menos de 6 meses deben recibir suplementaciones de hierro que pueden oscilar entre el miligramo y los 3 miligramos por kilogramo de peso al día, dependiendo también ciertas condiciones de peso al nacer. Y cuando las prevalencias son por encima del 10%, debemos administrar de 4 a 12 meses. Por eso las políticas en nuestro continente son esas, porque la mayor tasa de incidencia, la mayoría de nuestros países están por encima del 10%. Entonces, definitivamente tenemos que intervenir. Y en niños amamantados, con más razón, como les estaba diciendo, hay que hacer suplementación con 1 miligramo kilogramo de hierro, comenzando a los 4 meses, hasta que ya logremos hacer un proceso de incorporación adecuada de alimentos en la alimentación complementaria. Entonces, a arrancar a los 6 meses con proteínas buenas de fuentes de hierro, arrancar con cárnicos, con vegetales de hoja verde, etcétera, que nos ayuden a mejorar ese tipo de situaciones. Y en los alimentados con fórmula, pues definitivamente las necesidades durante los primeros 12 meses de vida se pueden lograr o se pueden manejar con una fórmula estándar infantil, sobre todo porque si sumados a eso con alimentos ricos de hierro, pues logramos esos objetivos de una manera mucho más fácil, definitivamente. Aquí ustedes se van a dar cuenta, definitivamente el hierro M definitivamente es el que mejor absorción tiene y que no se va a ver afectado por otros componentes de la dieta, a diferencia del hierro NOEN, donde definitivamente ese hierro NOEN, si bien podemos tener concentraciones altas, la disponibilidad, la absorción es mucho más baja. Entonces aquí el papel es muy importante, sobre todo en dietas especializadas, como lo mencionamos, el vegano, el vegetariano, donde hay que trabajar bastante en esos aspectos. Definitivamente ustedes ven como publicaciones como estas del 2017, donde se ha visto que definitivamente el retraso de crecimiento intrauterino es un gran factor predictor de anemia, sobre todo en niños hasta los 5 años de vida. Y que definitivamente niños que llegan con procesos de anemia, sobre todo esta es una publicación del África, tienen mayor riesgo principalmente de pérdida auditiva neurosensorial cuando son mayores y sobre todo las tasas son por encima del 55%. Y además se han visto publicaciones como estas, donde definitivamente podemos tener asociados a la anemia también alteraciones, trastornos del sueño, defectos desde el punto de vista neuronal. Se han visto tasas del coeficiente intelectual es muchísimo más bajo, la transmisión neuronal es muchísimo más lenta a nivel del sistema auditivo, a pesar de incluso tener terapias de suplementación con hierro, y todos los que son los patrones de sueño, de vigilia de sueño, se van a ver alteradas por la anemia ferropénica. Entonces, definitivamente ustedes tienen un papel preponderante en esto, y es que tenemos que intervenir de una manera temprana y tenemos que hacer intervención con la suplementación en la madre, en el recién nacido, definir las características, si es con lactancia, si es con fórmula, cómo vamos a arrancar la alimentación complementaria, ¿sí? Y aquí, esta es una publicación que los invito a leer, a revisar, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, donde ustedes ven cuáles son las dosificaciones dependiendo de ciertos grupos poblacionales. No lo vamos a analizar uno por uno, pero esta es una tabla, igual esto va a quedar grabado en la presentación para que vayan revisando y sobre todo definamos. Vean que en algunas de las recomendaciones sobre todo también están asociadas de hacer suplementación de hierro y ácido fólico de manera simultánea. Eso depende mucho, son recomendaciones, pero hay que evaluar sobre todo el contexto y los tiempos y las dosificaciones de cada uno. Y esto, sobre todo, son las directrices de la Organización Mundial de la Salud, dependiendo las etapas, como se dan cuenta, entre los 2 a los 5 años, niños entre los 5 y los 12 años, las mujeres en etapa fértil, las mujeres gestantes. Entonces, vean cómo es el proceso de suplementación en estos casos. Respecto a la vitamina A, recuerden, hay datos que son muy importantes y tienen que ver con que más o menos podemos tener 190 millones de niños en etapa preescolar con deficiencia de vitamina A. 20 millones de madres embarazadas logran tener una deficiencia de vitamina A durante esa etapa, importantísimo. Y entre 5 a 8 millones de niños menores de 5 años
pueden presentar seroftalmia, que puede, ustedes saben cuál es el papel importante de causar ceguera irreversible. Estos son datos publicados de Cochrane y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto lo podríamos evaluar con esta mnemotecnia y es alteraciones a nivel inmunológico, mayor riesgo de infecciones, alteraciones o retraso en el crecimiento y la seroftalmia que puede conducir a la ceguera irreversible, como ustedes se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa con la vitamina A? Y es que la definición o algunos conceptos que habla la Organización Mundial de la Salud dice que definitivamente no se comprenden cuáles son los mecanismos por los cuales la vitamina A, dentro de las guías, ustedes han visto que las políticas de la OMS es suplementación inicial de vitamina A en el paciente o en el niño con malnutrición, cómo se logra conseguir o disminuir las tasas de mortalidad y sobre todo ese mecanismo de acción, sobre todo con las carencias subyacentes a los tratamientos terapéuticos que se vienen suplementando, pero normalmente se hace y lo que se ha visto es que impacta de una manera positiva. ¿Por qué? Porque se ha visto que la vitamina A mejora la integridad del intestino, principalmente sobre todo en el paciente a nivel del enterocito. Es muy importante ese proceso de regeneración, de recuperación a nivel del epitelio intestinal. Entonces se ha visto que el impacto de la intervención de la vitamina A en cuadros de diarrea aguda en población que está malnutrida. Además, vemos que definitivamente hay una mejoría desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de respuestas inmunológicas innatas y adaptativas, sobre todo para prevenir el desarrollo de otro tipo de infecciones o la gravedad de estas mismas, ¿sí? ¿Qué se ha visto? Y es que definitivamente los suplementos que tienen vitamina A per se logran proteger su eficiencia, sobre todo durante la primera ventana crítica, que son los primeros 6 meses de vida, y se ha visto que definitivamente suplementar vitamina A durante cada 6 meses, entre 4 a 6 meses, en niños que van entre los 6 meses y los 5 años, ¿sí? Se va a lograr mejorar y sobre todo fortalecer todas este tipo de condiciones inmunológicas. En el embarazo, ustedes saben que es también importante el proceso de suplementación de vitamina A, principalmente porque si no lo logramos adecuadamente durante el tercer trimestre de embarazo, es donde más riesgo de ceguera nocturna se va a presentar, sobre todo en población infantil. Entonces hay que comenzar a hacer suplementación, como les decía, no solo en el tercer trimestre, sino arrancar como mínimo desde el segundo trimestre y comenzar a hacer suplementación masiva por políticas de salud pública para evitar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las dosis que se recomiendan en la etapa del embarazo y en esas mujeres que están lactando? 200.000 unidades internacionales, que eso equivale a 60 miligramos después del parto, y hay algunos planes, sobre todo algunas políticas en cada uno de los países donde se aprovechan las políticas o las campañas de vacunación para que cuando ese niño vaya a vacunación también se le administre vitamina A tanto a ese niño como a esa madre lactante. Sobre todo, esas políticas funcionan hasta las 6 semanas postparto, o sea que ahí nos ayuda muchísimo, sobre todo en el primer esquema cuando ese niño nace y sobre todo hasta probablemente los 2 primeros meses de vida, ahí nos va a ayudar muchísimo. Estas son las recomendaciones, como ustedes se dan cuenta, para niños entre los 6 meses y los 11 meses, incluidos los pacientes con VIH, que ustedes saben que es una población con unas altas tasas de deficiencia de vitamina A. Estamos hablando de 100.000 unidades, para los niños entre los 12 y los 5 años 200.000 unidades, y para las mujeres gestantes vean cómo son las dosis o diarias o semanales dependiendo cómo se quieran administrar, pero lo más importante es que sí tienen que ser de manera periódica, idealmente diaria, más que semanal o de manera mensual. Entonces, vean que es muy fácil la suplementación y esto hace parte de las políticas en muchos de nuestros países, sobre todo estos son los esquemas cuando se organiza en el plan ampliado de inmunización en cada uno de nuestros países. Entonces, vean también, importante, fuentes de vitamina A dependientes de los alimentos. Ustedes se van a dar cuenta aquí, tal vez el aceite de hígado de bacalao nos aporta 30 miligramos, o sea que perfectamente con aceite de hígado de bacalao logramos completamente el aporte completamente necesario para un día, y ustedes van a ver definitivamente cuáles son los aportes, sobre todo en miligramos por cada 100 gramos de estos alimentos.
Ahora vamos a pasar a la vitamina D. Ustedes saben que la vitamina D tiene un papel preponderante y la mayoría de los estudios han hablado sobre todo desde el punto de vista del metabolismo óseo. Primero, mineralización a nivel esquelética y sobre todo disminuir las tasas de raquitismo. Eso principalmente para niños. Pero en adultos ustedes van a ver que el riesgo de osteopenia, osteoporosis y fracturas es bastante alto cuando las tasas de deficiencia de vitamina D son bastante altas, ¿sí? Hay datos que son muy importantes, que no es solo hablar desde el punto de vista de metabolismo óseo, pero que vale la pena recordarlos dentro de este espacio. Mujeres, ¿sí? Que tienen deficiencia de vitamina A tienen mayor probabilidad de tener eclampsia y riesgo de cesárea, ¿sí? Los niños o las poblaciones que tienen deficiencia de vitamina D, mayor riesgo de infecciones de origen respiratorio, asma, infecciones por influenza, mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple o diabetes. Eso se ha visto en publicaciones hasta el 33% con vitamina D, 50% desarrollar cáncer, sobre todo cáncer de colon, próstata y de seno, ¿sí? En más del 50% y 80% asociados con enfermedades vasculares periféricas. O sea, hemos hablado del metabolismo óseo, pero vean que hay otros datos que van a impactar principalmente en patologías que se van a desarrollar principalmente en la adultez. Entonces, aquí vemos, sobre todo, recuerden que la forma mucho más activa es la de 25-hidroxivitamina D y cómo ciertos alimentos nos van a ayudar principalmente a lograr esos aportes. Recuerden que no son solo los alimentos, obligatoriamente tiene que haber una adecuada exposición solar para lograr esas tasas que son importantes. Pero además de eso, hay factores que van a condicionar la deficiencia. Tiene que ver uno con los factores étnicos, ¿sí? Con factores que pueden generar procesos inflamatorios, como es el caso de la obesidad. Hay algunas condiciones genéticas donde se ha visto sobre todo en ciertas zonas o ubicaciones a nivel del mundo, donde las familias pueden tener una predisposición a deficiencia de vitamina D y sobre todo obviamente la gran correlación entre la edad y la adecuada ingesta de calcio. Esta es una publicación de la Sociedad de Endocrinología americana, donde ustedes van a ver cómo se van a definir las tasas de deficiencia principalmente. Vean que eso depende muchísimo donde ustedes lo evalúen, pero la gran mayoría hablan de tasas de deficiencia que están por debajo de los 30 nanomoles por litro, cuando podemos hacer mediciones séricas de vitamina D. Por debajo de 30 es muy importante comenzar a evaluar. Algunos dicen la sociedad europea habla por encima de 50, pero recuerden que hay que hablar los contextos porque estamos hablando de países que tienen estaciones y entonces obviamente las tasas de eficiencia pueden ser un poco diferentes. Nosotros lo que regularmente adaptamos son tasas que están por debajo de los 30 nanomoles por litro. Entonces, definitivamente, a pesar de toda la información que hemos hablado, el papel preponderante de la vitamina D tiene que ver sobre todo con lo que es la parte de la salud musculoesquelética, principalmente sobre todo para evaluar la gran correlación desde el punto de vista como su biomarcador y el estado de la vitamina D. Entonces, estas son las recomendaciones, estas son las dosificaciones que se hacen. Ustedes van a ver que hay discrepancias, algunos datos desde el punto de vista de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la sociedad norteamericana, los europeos, los japoneses, pero tal vez lo más importante, ustedes aquí van a ver, casi todos dicen 5 microgramos, 10 microgramos, tal vez el consenso en general es que 10 microgramos, ¿sí? Es la suplementación que deberíamos dar en nuestra población, que equivale desde el punto de vista práctico a 400 unidades internacionales. Y eso obviamente ustedes lo miran a través de estas gráficas o estas curvas y ese es el por qué tenemos que dar definitivamente esa cantidad de suplementación, sobre todo para evitar deficiencias o que a nivel sérico se comiencen a evidenciar, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto? Que definitivamente la leche materna generalmente tiene unas bajas concentraciones de vitamina D, que estamos hablando entre 40 unidades por litro o 1 gramo por litro, y es por eso que ustedes van a ver que las políticas también de salud pública de la mayoría de nuestros países están hablando que a partir de entre los 2 y los 3 meses de vida tenemos que hacer suplementación de vitamina D en toda la población. Entonces ahí arrancamos. ¿Suplementamos con qué? Comenzamos vitamina D y ya hemos hablado del hierro.
Entonces, suplementación prenatal, pues definitivamente eso ayuda muchísimo, principalmente para disminuir el riesgo de retraso de crecimiento intrauterino, de mejorar la longitud al año de vida y sobre todo para disminuir igualmente el riesgo de asma, cuadros sibilantes recurrentes o persistentes hasta los 3 años de vida. Y como alimentos, recuerden, esto tiene que ver con exposición solar, pero hay alimentos que son importantes y que nos pueden ayudar en la alimentación complementaria. Una cucharadita de aceite de oliva nos aporta 450 unidades internacionales de vitamina D, una porción de 100 gramos de salmón. Pues no todos los países tienen acceso a una adecuada concentración o una buena porción de salmón por el costo tan alto, nos da 570 unidades, un huevo nos aporta 44 unidades, una tajada de queso 25. Entonces vean cómo podríamos suplementar a través de la alimentación a estos pacientes. Y aquí para que ustedes se den cuenta definitivamente que los valores están o menores de 30 o por encima de 30 y además de la suplementación con las gotas de vitamina D, pues definitivamente tenemos que ir trabajando con la fortificación de ciertos alimentos, la exposición al sol y sobre todo los alimentos que tienen mayores aportes de vitamina D. En cuanto al zinc, ¿qué podemos decir? Definitivamente tenemos que cuando se presentan ingestas inadecuadas de zinc, esos niños pueden tener cuadros de malabsorción intestinal, sobre todo asociados a que hay un bajo desarrollo, un pobre desarrollo a nivel del enterocito. Hay muchas zonas de nuestro continente con una muy baja ingesta, sobre todo el consumo frecuente es con bajo contenido sobre todo porque la principal fuente de zinc definitivamente deriva principalmente de las carnes rojas. Estos son los datos de deficiencia en Latinoamérica. Estamos hablando que entre el 30 al 50% de nuestro continente tiene una deficiencia de zinc que es bastante importante, ¿sí? Ahí está oscilando casi el grueso de nuestro continente. Tasas entre el 30 al 50%. ¿Qué pasa? Lo mismo con una mnemotecnia muy fácil y es retraso en el crecimiento, riesgo de hipogonadismo, alteraciones inmunológicas y alteraciones desde el punto de vista cognitivos. ¿Sí? Que se ha visto sobre todo el zinc, y eso lo hemos hablado en las presentaciones anteriores y sobre todo en esa gran discusión de sesión de preguntas y respuestas que tuvimos hace 8 días. Definitivamente el zinc tiene que ver desde el punto de vista de la deficiencia de zinc con crecimiento lineal principalmente durante los primeros 5 años de vida, ¿sí? Y entonces ahí es donde comenzamos nosotros a padecer si no logramos esas tasas adecuadas. Aquí ustedes van a ver sobre todo la gran correlación entre lo que hablamos la semana pasada, el riesgo de baja ingesta de zinc, deficiencia de zinc desde el punto de vista sérico, con una gran prevalencia en stunting. Entonces ahí es una relación que es completamente, directamente proporcional a todos estos datos. Entonces tenemos que hacer intervención, sobre todo para evitar este tipo de situaciones. Respecto a ácido fólico y vitamina B12, ustedes van a ver publicaciones como estas, donde las tasas de deficiencia de ácido fólico puede estar, es bastante alta, y de vitamina B12 podemos hablar incluso hasta el 40%. ¿Qué es importante sobre todo con la vitamina B12? Que son los veganos los que tienen gran riesgo y tenemos que hacerle suplementación de vitamina B12 a todos los veganos, ¿sí? Y definitivamente ácido fólico son políticas que se tienen que hacer a todas las madres o a todas las mujeres que están, ni siquiera que están en embarazo, sino en la etapa de edad reproductiva. Toda mujer que está en etapa reproductiva debe sí o sí suplementarse con ácido fólico. Entonces, estas son las dosificaciones que se recomiendan de ácido fólico: 400 microgramos al día, tanto en mujeres embarazadas y hasta el primer trimestre después del periodo. Pero como les digo, esas son políticas para esta fase o esta ventana, pero se recomienda que se comience en toda la etapa reproductiva de las mujeres. Respecto al yodo, definitivamente ustedes saben que tienen unos altos impactos, sobre todo desde el punto de vista que es la primera causa de retraso mental prevenible en el mundo, y sobre todo es esencial, sobre todo en la producción de lo que es T4 y T3, ¿sí? Estas son se ha visto que 2.000 millones de personas en el mundo pueden tener algún grado de deficiencia de yodo, y estamos hablando de tasas entre el 9 al 10% en nuestro continente.
Entonces, importantísimo, sobre todo porque la deficiencia leve va a generar un proceso de alteración a nivel cognitivo, pero cuando ya estamos hablando de deficiencias moderadas a severas, se ha visto que eso puede impactar desde el punto de vista del coeficiente intelectual hasta en unos 15 puntos de ese coeficiente intelectual. Ya cuando las tasas de eficiencia han aumentado, pues obviamente ahí es donde se presentan ese tipo de retrasos mentales que son importantes, pero con el proceso de yodar, sobre todo la sal, eso nos ayuda muchísimo a disminuir estas tasas de prevalencia de eficiencia de yodo, sobre todo antes de los 80 se veía que teníamos tasas de eficiencia del 70%, pero ya con las intervenciones de yodar la sal, eso definitivamente ha disminuido de una manera significativa todo este proceso. Entonces, vean que definitivamente, prácticamente en nuestro continente es completamente mandatorio la suplementación de yodo en este caso, la sal para evitar ese tipo de situaciones. Respecto a calcio, ¿qué les tengo que decir? Sobre todo las dosificaciones o las concentraciones que se deben recibir como mínimo, que son más o menos 500 miligramos al día entre el año y los 4 años, y las concentraciones deben ser mucho más altas, y hablamos de los 1300 miligramos en mujeres que están embarazadas y en la etapa reproductiva. Vean cómo son las dosificaciones entre 1500 a 2000 miligramos al día. Ahora, hay ciertas estrategias que son muy importantes desde el punto de vista nutricional y esto es algo que lo logré revisar sobre todo lo que está haciendo nuestro país. Ahí los invito sobre todo para que ustedes revisen qué está haciendo cada uno de sus países desde el punto de vista de micronutrientes y es primero definir si hay políticas en cada país desde el punto de vista de lo que es el pinzamiento de cordón, todas las políticas de lactancia materna y alimentación complementaria y todo lo que es el proceso de desparasitación. El segundo, toda la parte de fortificación, sobre todo fortificación de alimentos de consumo masivo, el arroz, los cereales, los lácteos, etcétera, etcétera, que ustedes saben que son fuentes que son muy frecuentes, de bajo acceso, de fácil acceso desde el punto de vista económico. Fortificación de alimentos específicos, sobre todo para ciertas condiciones especiales, o fortificaciones caseras de micronutrientes en polvo, que ya les voy a mostrar qué es lo que ha hecho, por decir, el África frente a eso. La biofortificación o fortificación biológica de alimentos, que eso se está haciendo desde el punto de vista genético y tecnológico de cómo en la agricultura de cada uno de nuestros países se están tomando ese tipo de medidas. Y el otro papel tiene que ver con la suplementación de los micronutrientes, como lo hemos venido hablando a lo largo de la charla. Entonces, definitivamente lo que se dice es promover y diversificar cultivos que tengan buenas prácticas desde el punto de vista sostenible, desarrollar y adaptar todo lo que son las directrices internacionales respecto a dietas saludables y todo lo que es programas de actividad de vida saludable en estos casos. ¿Sí? Entonces, vean lo que se está haciendo. Estas son todas las políticas. No voy a centrarme en cada uno de nuestros países, pero ustedes se van a dar cuenta qué hace cada país desde el punto de vista de programa de suplementación de micronutrientes dependiendo de cada condición, hierro, ácido fólico, yodación de la sal, suplementación de vitamina D en el azúcar, que se hace con la harina de trigo, con la harina de maíz, con el arroz, que son tal vez las fuentes nutricionales más importantes a las cuales se puede fortificar. Entonces, definitivamente, ¿qué se hace con la suplementación o adición de los micronutrientes? Ya ustedes han visto lo de la sal, lo que les decía, la fortificación de vitamina A y vitamina D para los lácteos y para los cereales enriquecidos con hierro, que esas son políticas que se comenzaron a instaurar desde 1974. Otro tipo de vehículos que se pueden utilizar, a que ustedes se dan cuenta, para vitamina D, para calcio, para hierro, qué es lo que se hace en el mundo desde el punto de vista de fortificación de micronutrientes. Y estas son las guías de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo de fortificación de alimentos con estos micronutrientes. Entonces, vean cómo es el proceso, dependiendo de cada uno de todo este tipo de suplementos. Vean, aquí están los sobrecitos que yo les decía que se están adaptando ya desde hace bastante tiempo en el África y en el Asia y que cuáles son los componentes nutricionales que nos dan esos fortificadores a modo de sobres. Aquí pasa lo mismo sobre todo con lo que es el proceso tecnológico de los cultivos biofortificados. Hay ciertos estudios que se han hecho sobre todo en países como Brasil, que sobre todo en nuestro continente es el que más tiene ese proceso de biofortificación a nivel de los cultivos.
Entonces, definitivamente los datos recopilados muestran que aún existen brechas en Latinoamérica respecto a contar con poblaciones con un adecuado estado óptimo desde el punto de vista de micronutrientes, y estas son las políticas o las conclusiones que quiero que se lleven ustedes o que tengan en este momento en la casa, y es que definitivamente el hambre oculta existe, las estrategias deben ir dirigidas tanto a la madre como al niño, debemos generar intervenciones tempranas que son lo más costo efectivo posible, ¿sí? Debemos realizar un enfoque y manejo claro en niños y en madres con anemia ferropénica. Las deficiencias son muy frecuentes de zinc, vitamina D y calcio, y que definitivamente el papel como médicos que tenemos es fundamental para revertir este tipo de condiciones. Entonces, quiero terminar esta presentación con una frase de Nelson Mandela, y es que definitivamente siempre parece imposible hasta que se hace. Muchísimas gracias a todos. Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Excelente conferencia. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, entonces vamos a intentar contestar todas las preguntas. Bueno, por aquí, ¿desde qué meses se debe iniciar la suplementación con hierro y si se debe poner solo o combinado con algún otro mineral? Sí, como les estaba mencionando en la presentación, eso depende. Si es un niño que es prematuro, ustedes saben que entre los planes canguro de muchos de nuestros países, la mayoría de los niños sobre todo salen con suplementación de vitaminas, vitamina A y suplementación de hierro. Si son niños que vienen siendo alimentados con lactancia materna exclusiva, como les he venido mencionando, a partir de los 4 meses, sí o sí tienen que suplementarse con hierro, pero en el niño que viene siendo alimentado con fórmula desde que nace, pues a ese sí no hay que hacerle suplementación porque ya la fórmula infantil viene con esa fortificación. Y como les decía, ahí se une la deficiencia, las tasas de deficiencia de vitamina D que arrancan a partir de los 2 o los 3 meses de vida. O sea que va a llegar un momento, una ventana a los 4 meses donde vamos a tener probablemente suplementación de vitamina D y hierro, pero no necesariamente, o sea, no quiere decir de que el paciente que está con suplementación de hierro se le debe adicionar vitamina D, no. Normalmente se terminan coincidiendo y eso es lo que normalmente se está haciendo en el mundo. Así es. Primera pregunta, ¿está de acuerdo con la dieta vegetariana antes del año de vida? A ver, yo creo que esto es una situación que yo personalmente, Juan Pablo Riveros, pienso que definitivamente no se debe adoptar ese tipo de prácticas de alimentación, y sobre todo en un niño menor de 1 año de vida. Como lo comentó y me uno al comentario de la charla pasada del doctor Fisberg, tenemos que darle la oportunidad a ese niño que cuando sea grande él decida si quiere ser vegano, si quiere ser vegetariano, porque el impacto, como se dan cuenta desde el punto de vista de crecimiento, neurodesarrollo, crecimiento lineal, es bastante importante. Hay varias cosas que de pronto no lo mencioné y que no sé si de pronto una de las doctoras que hizo el comentario en la consulta, en la presentación anterior que nos hizo, pero tuvimos tantas preguntas que no tuvimos cómo responderlas, pero nos hizo una pregunta es, ¿cómo suplementamos de micronutrientes a ese paciente que está con alimentación basada en plantas, que es vegano o vegetariano? Entonces, importante, ese niño o ese adolescente o esa mamá tiene que tener suplementación de hierro, ¿sí? Más o menos un aporte que puede ser más o menos entre los 25 a los 50 miligramos al día. Número 2, tiene que haber suplementación de ácido fólico. Ya ustedes se dieron cuenta cuáles son las concentraciones de la dosificación, que va a oscilar más o menos en los 600 miligramos. Número 3, tiene que tener suplementación de DHA. Entonces, las dosis de suplementación van a variar y eso pues lo vamos a determinar en la consulta, y van a variar más o menos entre los 200 a los 600 miligramos por día. Número 3, ya hablamos de la vitamina B12, sí o sí, ese es tal vez de los más importantes, y eso va a variar sobre todo entre los 1000 microgramos que normalmente se da 3 veces por semana. Y el otro micronutriente que se tiene que dar en el contexto del vegano y el vegetariano tiene que ser el calcio, donde ya ustedes se dieron cuenta que las dosificaciones van a variar entre los 600 miligramos, pero
estos son aportes o requerimientos que son mucho más altos, entonces podemos estar oscilando entre los 1.200 a los 1.500. Eso es una pregunta, yo creo que eso es muy importante porque ahí, ese es el dolor de cabeza para todos nosotros en este momento. O sea, decirles a los papás que, pues, que respetamos mucho la posición de ellos, que la respetamos, más no la compartimos, pero que si definitivamente deciden adoptar o tomar esa posición, que consulten con un experto para que les ayude a orientar todo el plan de manejo nutricional y que ese paciente no vaya a tener deficiencias nutricionales. Así es. Creo que lo más importante y el mensaje claro es, digamos, tratar de evitar esa alimentación antes de los 7 años. Dos, si los papás definitivamente requieren o quieren hacer que su bebé sea vegetariano o vegano, hacer una intervención adecuada con una nutrióloga o una nutricionista experta en esto y con una suplementación adecuada para disminuir el riesgo y las complicaciones secundarias a la alimentación con déficit en Sí, algunos niños. yo creo que ellos necesitan un apoyo, ¿sí? Y lo que menos debemos hacer en esos casos es cerrarles la puerta porque, pues, si uno siente una posición muy radical en esto, pues son papás que se van a terminar yendo para otro médico y van a estar de médico en médico y entonces cuando de pronto alguien de pronto se interesa en ayudar en definir todas esas estrategias, pues hemos perdido un tiempo valioso para ese niño. Entonces hay que decirles, bueno, listo, ustedes lo quieren adoptar, perfecto, lo vamos a hacer, pero tienen que hacerlo así, asá y asá, y estas son los requerimientos, paso a paso se le tiene que dar y si no lo hace adecuadamente, pues ahí sí, obviamente, pues sentar el precedente de todos los signos de alarma de las complicaciones que se van a presentar secundarias. Exactamente. ¿Cuánto tiempo es necesario suplementar el hierro y el ácido fólico para alcanzar niveles normales? Pues como mínimo se tiene que hacer suplementación como mínimo de 90 días, Ujú. específicamente para hierro, y para ácido fólico, pues como les digo, sobre todo el papel, hay más importante sobre todo es en la mujer en etapa de edad reproductiva y durante el embarazo. Entonces, son mujeres que como mínimo, o sea, en esa etapa y se recomienda que pues continúen con la suplementación de ácido fólico incluso después, hasta como mínimo durante el primer trimestre después de haber nacido ese niño. Como mínimo, pero igual ellas deberán consumir ácido fólico porque muchas de esas mamás antes del año de pronto de edad de ese niño otra vez deciden volver otra vez a quedar en embarazo, entonces vuelve nuevamente y juega todo esto. Exacto. Y a los niños pequeños, pues 3 meses mínimo y con Como control de ferritina y obviamente hemograma para... exactamente, es muy importante eso. Si hay acceso a tomar niveles de hierro, de ferritina, de transferrina, hagámoslo, pero como mínimo eso. Y sobre todo recuerden que el hierro, desde el punto de vista de biodisponibilidad, se tiene que dar alejado de los alimentos. O sea, yo siempre les digo 1 hora antes o 1 hora después de las comidas. Y si está con suplementación de zinc, ya saben que lo tienen que espaciar, no se puede dar al mismo tiempo. Así es. A los pacientes con desnutrición a quienes se les formula la FTLC sobre de 92 gramos es necesario complementar con hierro a dosis terapéutico. De pronto para alguna gente que no conoce qué es FTLC, es un suplemento nutricional aquí en Colombia para desnutrición. A ver, yo creo que eso es una opinión personal y yo creo que con el doctor Garcés que hemos revisado eso y hemos trabajado muchísimo desde nuestra sociedad científica. Tenemos nosotros muchos reparos frente a FTLDC para población desnutrida porque de pronto para los que no, para los otros países es una fórmula que son políticas que se establecieron en nuestro país, pero que dicen que el niño que está con una desnutrición aguda tiene que entrar en recuperación nutricional con esta fórmula, pero yo creo que hay fórmulas que brindan desde el punto de vista nutricional unas características mucho más importantes porque a veces preciso es un niño que está malnutrido y resulta que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca y no va a funcionar. Entonces yo creo que estas fórmulas, se los digo como opinión personal, no deberían ser. Yo sé que esto es una cosa de políticas de salud pública,
pero el gobierno tendría que ser un poco más laxo o ir a los médicos frente a esto, porque yo creo que eso nos puso una camisa de fuerza para que los que manejamos nutrición en niños o los que están en el ámbito hospitalario, los grupos de soporte nutricional, estén muy limitados frente al abordaje de estos pacientes. Así es, totalmente de acuerdo. Em, Tiene que ver el horario del día en el cual se exponen a los niños al sol y cuál es el tiempo recomendado a la exposición. Sí, sobre todo, pues las recomendaciones principalmente, lo que se dicta sobre todo es principalmente el sol de la mañana, sobre todo porque pues es el que más, ustedes saben que más filtros UV tiene, obviamente también sopesando pues que no vayamos a exponer a un niño y se nos termine quemando, exponiendo, generando lesiones, pero probablemente en horas de la mañana, aproximadamente la recomendación es más o menos en horario de sol entre las 8 y 10 de la mañana, que es como lo ideal. Ahora, los tiempos de exposición claramente no están muy definidos, pero algunos artículos hablan que como mínimo sea entre 30 minutos a una hora de exposición solar. Pero la exposición solar obviamente pues tiene que ser importante, que el niño pues la superficie corporal de los niños de los lactantes, pues la cabeza es importante, pero entonces en niños más grandes, de todos modos, sacarlos o exponerlos con ropa que sea liviana, ¿sí? Porque pues a veces los sacan con chaqueta, con gorra, con gafas, entonces probablemente la exposición va a ser mínima, entonces es importante sobre todo generar esos espacios dinámicos de actividades lúdicas, de salir al parque, sobre todo para que ahí se aproveche esa exposición solar. Em, ¿Cuánto tiempo se le administra vitamina D en los lactantes? Sí, la recomendación como mínimo para suplementación de vitamina E son como mínimo 3 meses y con eso me parece que está bien. Ahora, pasa lo mismo que con los otros nutrientes. Yo sé que no en todos los países de pronto el acceso a tomar concentraciones de vitamina E es tan fácil, sobre todo, pero si se pueden hacer pasados los 90 días, eso nos va a ayudar también a definir si es un niño que de pronto pueda requerir un tiempo mucho más prolongado de suplementación, pero como mínimo con 90 días está perfecto. ¿Tiene algún beneficio la dosis de vitamina A en pacientes hospitalizados por neumonía, diarrea o desnutridos durante su estadía? Sí, claramente que sí. Ustedes han visto que dentro de las guías o el plan de manejo, sobre todo, hay dos escenarios. El niño que está con malnutrición, sobre todo el cuadro en la desnutrición severa, ustedes saben que la política al principio es suplementación de una dosis importante de vitamina A, ¿sí? El antibiótico, y ahí comienza todo el proceso, sobre todo para evitar una cosa que ustedes saben que se puede presentar y es el síndrome de realimentación. Entonces, ahí es muy importante porque siempre ahí se arranca. Ahora, niño que llegue por una neumonía, que no tenga malnutrición o que tenga una diarrea, que no tenga una malnutrición y que le debamos dar vitamina A en el ámbito hospitalario, pues normalmente no se hace. Ustedes ya vieron y muchas de las políticas en cada uno de los países ya saben el papel del zinc, que tiene una gran evidencia como micronutriente para el manejo de estos pacientes, sobre todo porque las tasas, las deficiencias de zinc en nuestro país, en nuestros países son bastante altas, pero vitamina A, sobre todo en esos casos. Niño malnutrido, ese sí definitivamente de entrada se le tiene que dar suplementación con una dosis alta, precisamente sobre todo para controlar y hacer todo el proceso de recuperación del enterocito y todo el papel de lo que hemos hablado desde el punto de vista inmunológico. Sí, y nuestras tasas, por lo menos aquí en Colombia, tenemos una deficiencia bastante marcada de vitamina A. Entonces, paciente desnutrido, dosis de vitamina A. Así Sí. es. Mm, están haciendo otra. Bueno, ¿es recomendable dar suplementos de vitamina A, D, C antes de los 3 meses o después de los 3 meses? A, pues bajo esas condiciones. D, ya lo hablamos. Y vitamina C, yo creo que, pues me parece que no, porque además, pues si es un niño que está siendo alimentado con leche materna, pues definitivamente ahí no veo, o particularmente
dentro de las políticas, yo creo que no está recomendado lo de la vitamina C, no, es más algo cultural que hemos adoptado, sobre todo que para prevención de gripas, de problemas respiratorios y todo. Ustedes saben que de todos modos es un importante antioxidante, pero respecto a vitamina C no hay muchas recomendaciones, sobre todo de políticas como sí lo hay respecto a vitamina D o hierro o zinc frente a los tiempos, dosificaciones y esquemas como tal. Bueno, por acá nos dicen que en Chile inician suplementación desde el mes de vida con ACD, Sí, ok. con vitamina ACD. Bien. Em, bueno, con las modas alimentarias. Entonces, el uso de sal del Himalaya, que se supone. Creo que el doctor Garcés ¿Se se le cayó la desconectó? señal. Mientras tanto, doctor Juan Pablo, le hago la siguiente pregunta. En pacientes sanos con lactancia materna exclusiva con madre sana, ¿debe suplementarse hierro desde los 4 meses? Sí, sí, definitivamente la recomendación es definitivamente hacerlo, porque como ustedes se dan cuenta y en las gráficas que vimos, sobre todo desde el punto de vista, si bien sobre todo desde el punto de vista de biodisponibilidad, entramos en una ventana donde los requerimientos de esos niños comienzan se dan cuenta. Arrancamos con requerimientos de 0,27 a requerimientos de 11 miligramos, entonces por eso es que lo hacemos, pero es una ventana en la cual se lo damos mientras comenzamos todo el plan de alimentación complementaria, de arrancar con proteínas de origen animal, con los vegetales y eso. Una vez comencemos ese proceso de instauración de la alimentación complementaria, ahí es donde suspendemos el hierro en ese niño y ya seguimos solamente con su comida común y corriente. Perfecto. ¿Cuáles son los indicadores de deficiencia de hierro a nivel de laboratorio? Sí, como ustedes vieron, como lo mencionamos, existen tres fases, la 1, la 2 y la 3. Entonces, en la 1, pues ahí hablamos de ferritina. En la fase 2, pues es donde tomamos ferritina, transferrina. Y en la 3 es donde ustedes van a ver pues, que el cuadro hemático ya de una depresión, donde encontramos niveles bajos de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio por debajo de 75. Entonces, pero eso es lo que ustedes deberían hacer cotidianamente. Ferritina, transferrina, el cuadro hemático y si pueden tomar niveles séricos de hierro, también se podría hacer. Perfecto. Aquí varios saludos, excelente exposición. La doctora Raquel Valdés. Con las modas alimentarias he detectado que con frecuencia los papás usan sal de Himalaya. Y creo que esa respuesta ya la hizo el doctor Juan Pablo. Entonces sigamos, por favor. Pero Eh, bueno, lo que pasa es que lo que dice la doctora sí es cierto. O sea, estos son modas, pero definitivamente desde el punto de vista de investigación, no se ha visto que tenga en realidad algún tipo de beneficios como tal. ¿Qué dicen los que recomiendan este tipo de sales, que por sí además son bastante costosas? Y es que versus la sal yodada normal que tenemos, eh, pues lo que se dice es que de pronto puede disminuir un poco el impacto desde el punto de vista cardiovascular, sobre todo para la tensión arterial versus la sal yodada que normalmente conocemos, que dicen que tiene un efecto un poco mejor desde el punto de vista inmunológico, sobre todo con la parte de síntomas respiratorios, pero definitivamente pues no hay mucha evidencia, como está diciendo la doctora, estos son modas, ¿sí? Así como muchas de las modas que estamos teniendo en este momento para otro tipo de alimentos. Entonces yo creo que hay que ser muy cautelosos con eso porque preguntémosle a la doctora Raquel cuánto cuesta un frasco de sal del Himalaya y pues el acceso a ese tipo de productos va a estar muy restringido. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Es útil como biomarcador el nivel de zinc sérico
para valorar deficiencia de este micronutrimiento en pacientes con stunting? Definitivamente, a ver, hay algo que fue la gráfica que yo les mostré, y es que definitivamente desde el punto de vista de stunting sí tiene mucho que ver. A menores concentraciones séricas, ahora, ustedes saben que, como lo mencionó el doctor Fisberg en su presentación la semana pasada, tomar niveles séricos de zinc no va a aportar muchísimo, sobre todo desde el punto de vista clínico, porque si los valores están normales, no nos van a garantizar que ese paciente tenga deficiencia. Pero cuando ya los valores están completamente muy bajos, es porque los niveles de deficiencia son extremadamente bajos. Entonces, sí se ha visto que cuando hay una gran correlación donde esos valores medidos en sí se encuentran muy bajos, sí tiene un efecto de relación directa con alteración a nivel longitudinal en talla, sobre todo durante los primeros 5 años de vida. Eso, ahí está, si quieren después, cómo va a estar la presentación, ahí está la referencia bibliográfica para que revisen ese artículo los que lo quieran revisar con un poquito más de profundidad, pero sí definitivamente. Perfecto, ya regresó el doctor John Garcés. Muchas gracias. Siga con las preguntas, por favor. Muchas gracias, qué pena, pero se fue la luz de un momento a otro acá y se perdió el internet. Bueno, seguimos. ¿Qué opinión le merece usar leche de soya antes del primer año de vida en un niño con alergia a la proteína de la leche de vaca cuyos padres no tienen recursos para comprar las fórmulas hidrolizadas y que no, y pues obviamente no tienen alergia a la soya y que no se les da lactancia materna? Entonces, bueno, punto número 1. Están prohibidas las bebidas de soya por debajo de los 6 meses de vida. Eso está completamente prohibido. Esas son políticas que ya están instauradas por parte de la Academia Americana de Pediatría, la EBSGAN, el Comité de Nutrición de EBSGAN, de Alimentación Complementaria. Entonces, fórmulas de soya por debajo de los 6 meses, no. Ahora, por encima de los 6 meses de edad, puede ser una opción desde el punto de vista nutricional para niños con alergia a la proteína de leche de vaca, siempre y cuando sean reacciones mediadas por inmunoglobulina E. Si no son reacciones mediadas por inmunoglobulina E, no se recomienda, y ahí lo que nos toca comenzar a hacer es buscar una fórmula extensamente hidrolizada. Entonces, eso es lo que se está haciendo en este momento y es lo que se recomienda. Yo sé que hay algunos países no creo que yo en algún momento antes de pandemia iba a Ecuador y daba conferencias, y yo sé que países como Ecuador, como Perú, se utilizan muchísimo todas las fórmulas a base de soya. En Colombia, en realidad, ya es exótico manejar a un paciente con alergia a la proteína de leche de vaca con fórmulas de soya, pero pues está la opción, pero esas son como las indicaciones. Aquí, referente a eso mismo, hay un comentario que la fórmula de arroz que también podría utilizarse. Sí, y la fórmula de arroz, a diferencia de la fórmula de soya, sí se podría utilizar, porque estas son fórmulas hidrolizadas. Esta es una fórmula hidrolizada modificada, ¿sí? Se puede utilizar a partir desde el primer día de vida del niño que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, no hay ningún inconveniente. Lo que uno normalmente hace, o lo que regularmente se hace hasta el momento de lo que dice EBSGAN y el Comité de Nutrición, es que se utilice como una fórmula de segunda opción, principalmente por cuestiones de palatabilidad de las fórmulas extensamente hidrolizadas a base de suero o caseína. Entonces, eso puede ser una opción bastante buena, y si la tolera no hay ningún inconveniente. Y estas fórmulas regularmente van, pues, como mínimo hasta los 12 meses de vida, es como la recomendación. Sí, y son más económicas que Y en dado caso más podríamos económicas, y utilizar. claramente, pues, yo creo que el uso de las fórmulas de arroz van más desde el punto de vista de tolerancia por sabor. ¿No? La megadosis de vitamina D3 de 100.000 unidades, ¿a qué edad se puede utilizar en niños? ¿Desde qué edad? A ver, lo que sucede es que, por decir, esos son las dosis muy elevadas de vitamina D3, que incluso se dan incluso en algunos casos hasta, lo que se recomienda sobre todo son para casos muy severos o que ya tienen un cuadro de raquitismo hipofosfatémico. Pero ahí yo, por decirme uno, a lo que hablamos la semana pasada con el doctor Fisberg, y es que
definitivamente en niños es muchísimo mejor y mucho más eficaz la dosificación diaria versus esperar y dar una megadosis mensual. Así es. Sí. ¿Qué presentación de zinc es la mejor para su absorción? Obviamente para la suplementación con los mismos. Pues la que cotidianamente utilizamos, ¿sí? A pesar de los efectos adversos, sobre todo desde el punto de vista de tolerancia gastrointestinal, o el que más ustedes encuentran es definitivamente el sulfato de zinc. Ese es como el más frecuente que uno ve, y sobre todo pues porque las guías, sobre todo de OMS, eso es el que más recomiendan. Sopesando, como les digo, obviamente la tolerancia gastrointestinal, donde ustedes saben que muchos de esos pacientes, y no solo esta sal de zinc, sino las otras sobre todo, tienen ese tipo de situaciones, comienzan a tener epigastralgias, náuseas, vómito, aumento en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, exacerba un poco más la situación. Pero tiene muy buen nivel de absorción. El problema también es el vehículo en el cual lo damos, porque a veces, dependiendo, no sabemos en otros países, pero digamos, dependiendo del vehículo, de si es la glucosa, sí, la concentración de la misma, en algunos pacientes con diarrea pueden aumentar los episodios de diarrea a pesar que le estemos suplementando. Y dependiendo de ese vehículo, si es muy oleoso o si es muy dulce, también hace que la palatabilidad pues, no sea adecuada y que cada vez vomiten más o que tengan algún trastorno ahí alimentario. Perfecto. En niños mayores de 1 año se debe suplementar con vitamina D. Niños mayores de 1 año se puede suplementar, sí. Y hay algo muy característico y sobre todo lo que nos ha pasado en esta época, en época de pandemia, y es que lo debemos hacer. Ahora, ustedes saben que países, si le preguntamos a nuestros amigos chilenos, argentinos, el que esté viviendo en Canadá, en los extremos, pues definitivamente pueden tener 1, 3, 5 años y probablemente van a estar siempre suplementados. Ahora, hay que evaluar ciertos contextos, sobre todo porque en época de pandemia, pues como si hemos cumplido adecuadamente las cuarentenas, pues el tiempo de exposición solar se ha limitado de una manera significativa. Entonces, probablemente yo creo que las dinámicas o las publicaciones frente a deficiencias de vitamina D, eso va a cambiar con todo lo que nos está pasando, y vamos a requerir cada vez más frecuente suplementación de vitamina D en niños que, como ustedes se dieron cuenta, es que el problema del hambre oculta, del déficit de micronutrientes, es que usted puede tener un niño eutrófico y tener déficit de micronutrientes, y si no lo sospechamos o a veces no hacemos mediciones de niveles séricos, nunca lo vamos a lograr determinar. Así es. ¿En un paciente alimentado con fórmula maternizada es necesario suplementar hierro? Suplementación de hierro, no. Si cumplimos principalmente, sobre todo con los aportes adecuados, que ustedes saben que las recomendaciones, por decir, de EBSGAN frente a volúmenes adecuados, estamos hablando de 450 centímetros cúbicos, que eso equivale a ¿cuántas onzas? Como a 15 onzas como mínimo 15 onzas. Con eso logramos no solo las adecuadas concentraciones de hierro, sino también las adecuadas concentraciones de calcio. ¿Por cuánto tiempo máximo podremos administrar zinc? ¿Por cuánto tiempo máximo? Esa fue una pregunta que nos hicieron en la charla anterior, y habíamos hablado con el doctor Bisberg que las suplementaciones pueden ir incluso hasta los 6 meses de tratamiento, ¿sí? Sobre todo porque eso depende mucho para lo que querramos utilizar el zinc. Si es para un cuadro de origen gastrointestinal, si es un paciente que tiene una malnutrición, bajas concentraciones séricas, pero además tiene un impacto en talla como mínimo 6 meses. Entonces vean que hay que evaluar el escenario para definir los tiempos, pero con 6 meses, mínimo 6 meses, sobre todo cuando hay crecimiento, alteración en el crecimiento lineal con bajas concentraciones séricas de zinc, mínimo son 6 meses de tratamiento. La suplementación con calcio
y sin qué impacto tiene el stunting. Yo creo que, bueno, no me quiero adelantar porque en una de las charlas que se van a presentar más adelante, la doctora Rosita Acevedo nos va a hablar definitivamente todo el papel de lo que tiene que ver con placa de crecimiento. Entonces, definitivamente, sí, ya lo hablamos en la presentación anterior, en esta, y se va a volver a repetir, y definitivamente hay una relación directa, y lo mismo pasa sobre todo desde el punto de vista del metabolismo óseo con el calcio, pero sí tienen relación directa con stunting. Ya, como les digo, no me voy a adelantar porque van a ver ustedes que en esa presentación ella va a profundizar de una manera significativa en ese aspecto. Ok, perfecto. ¿La suplementación con gluconato de zinc se puede utilizar? También se puede, o sea, eso depende sobre todo de las opciones que tengamos en cada uno de los países, pero se puede utilizar, sí. Aquí, por decir, en Colombia, el gluconato de zinc no está en presentación líquida, sino que está en forma de tabletas, ¿sí? Pero se puede utilizar y es una buena forma, no hay ningún inconveniente, se puede utilizar sin problema. En pacientes mayores de 3 años con alergia a la proteína de leche de vaca, ¿qué recomendación daría para el uso de leche? ¿Leche de soya, leche de almendra o qué tipo de fórmula? A ver, entonces, esa es una pregunta muy interesante porque si son niños mayores de 3 años de vida, ustedes podrían utilizar algún tipo de suplementación. O sea, óiganme bien lo que les voy a decir. Es diferente utilizar una fórmula a base de soya que utilizar una bebida a base de soya o a base de almendras. Si bien puede ser que no haga efecto, ¿sí? O sea, que no tenga ningún efecto, ninguna manifestación, desde el punto de vista nutricional sí que pueden tener algunos impactos, principalmente con el impacto desde el punto de vista de macronutrientes y aporte calórico, ¿sí? Ustedes miran, hay publicaciones y los invito a que revisen. Eso es una guía que sacó la NASPEGAN el año pasado, mayo del 2020. Revisen mayo del 2020 del Journal Pediatric of Gastroenterology, y sacó un consenso, un position statement frente a bebidas vegetales. Las bebidas vegetales se pueden dar por encima de los 2 años. Oigan bien, no se recomiendan para niños con alergia a la proteína de leche de vaca. Pilas con eso, porque además muchas de esas bebidas vegetales pueden contener contaminación cruzada. La mayoría pueden tener contaminación cruzada. O sea, es diferente para el niño que, pues que no, los papás no le quieren dar leche por una otra razón, pero no tiene alguna condición clínica, se pueden dar bebidas. Pero fórmulas especializadas para niños con alergia a la proteína de leche de vaca, fórmula de soya, fórmula de arroz o una misma extensamente hidrolizada o de aminoácidos, dependiendo de la condición o la severidad de la alergia. Así es. Bueno, doctor Juan Pablo, creo que acabamos con las preguntas. Esperamos que hayamos contestado las dudas o que el doctor Juan Pablo haya contestado todas sus dudas y inquietudes. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Esperamos que hayan aprovechado esta sesión y que pues apliquen todos estos conocimientos en su práctica diaria. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un gusto, un placer. Muchas gracias. Recuerden, pues, a todos los participantes de este curso que esta presentación queda grabada. Recuerden que para ingresar a ver las presentaciones ya pregrabadas, tienen que ingresar, ¿sí? Con su correo electrónico y la clave, el password, que es el password para todos, es el mismo. Fernando, ¿nos puedes confirmar cómo es el password? Porque algunos de los colegas nos están preguntando acá. Es ingresar el correo electrónico, que es la identificación, y el password, que es CAMP123, ¿no, Fernando? La clave para todos los usuarios es CAMP numeral 12345, la C en mayúscula. Acceden a la pieza gráfica del conferencista que deseen ver y luego acceden haciendo clic al icono que dice acceso a conferencia y automáticamente les abre la conferencia que ha sido grabada. Están instaladas en YouTube, entonces automáticamente les abre. Perfecto, entonces no se les olvide revisar eso. Ahí hay artículos también para
para revisar, sobre todo profundizar de cada uno de los temas. Y nos vemos dentro de 8 días, muy juiciosos a las 7, con nuestra quinta conferencia. Bueno, una feliz noche para todos y muchas bendiciones. Chao, chao, que estén bien. Chao.